La casa de don Amancio siempre había tenido un olor a papel viejo, café recalentado y resignación. Las paredes, ahora de un amarillo quemado suave, un amarillo primario envejecido, casi polvoriento, parecían guardar las voces de las discusiones que habían resonado ahí por décadas. Julia volvió aquella tarde silenciosa, cuando la luz del sol entraba por la ventana de madera y dejaba todo con un brillo dorado y triste. Venía con un propósito que había estado gestando durante meses, entender por qué su padre siempre la había tratado como si ella fuera el error de alguien, como si su existencia misma fuera una disculpa que nadie había pedido. En la mesa rústica, esa mesa de pino desgastado donde había comido tantas veces en silencio mientras su hermano Javier recibía todas las palabras de aprobación, había un cuaderno viejo. Y al lado de él estaban su padre, don Amancio, con ese semblante de piedra que Julia conocía tan bien, y su medio hermano Javier, aquel que siempre había sido el favorito, el brillante, el salvador de la familia. El que llevaba el apellido Amancio como un estandarte de orgullo mientras Julia lo cargaba como una cruz demasiado pesada. Julia se quedó parada frente a ellos, sus pies clavados en el piso de mosaico que había sido testigo de tantos momentos donde se sintió invisible. Nadie habló, el silencio se extendía como una sábana húmeda que cubría todo, sofocante y espeso. El reloj de pared marcaba cada segundo con ese tic-tac que siempre le había sonado como una condena, recordándole que el tiempo pasaba pero el amor de su padre nunca llegaba. Hasta que Amancio carraspeó, sin valor para levantar la mirada, sus ojos fijos en la madera de la mesa como si ahí estuviera escrita la respuesta a preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Encontramos esto ordenando las cosas de tu madre, dijo él con voz ronca, indicando el cuaderno con un gesto vago de la mano, como si el objeto mismo quemara. Javier respiró hondo, claramente incómodo, sus hombros tensos bajo la camisa de lino blanco que siempre usaba, siempre impecable, siempre perfecto. Julia, dijo su hermano con cautela, quizá deberías leerlo. Sus palabras flotaban en el aire cargadas de algo que Julia no podía identificar todavía, tal vez miedo, tal vez culpa, tal vez ambas cosas entrelazadas de forma imposible de separar. Ella se acercó lentamente a la mesa, cada paso resonando en el silencio como tambores anunciando algo inevitable. Tomó el cuaderno con manos que temblaban ligeramente, notando el desgaste de la cubierta de cuero café, las esquinas dobladas por el tiempo, las manchas de lo que parecía café o tal vez lágrimas secas. Reconoció inmediatamente la letra de su madre, esa letra redonda y clara que había visto en recetas guardadas y en notas breves dejadas en la cocina. Abrió la primera página con cuidado, como quien abre una puerta sin saber qué hay del otro lado, y la primera frase la golpeó como una pedra lanzada directamente a su pecho. Perdóname, hija. Lo que nunca pude decirte es lo que más daño te hizo. Julia sintió un temblor recorrerle el cuerpo entero, desde la punta de los dedos hasta el centro de su pecho donde algo se estaba rompiendo o tal vez, finalmente, liberando. Pasó la página con dedos temblorosos, y las siguientes palabras terminaron de desmoronar el mundo que conocía. Tu padre nunca quiso que nacieras. Nunca lo aceptó. Y yo, por miedo, por dependencia, por estupidez, permití que él te hiciera sentir menos que Javier. Las palabras estaban ahí, escritas con tinta azul que se había desvanecido un poco con los años pero que seguían siendo perfectamente legibles, imborrables. Como cuchillos afilados que habían estado esperando este momento para clavarse. Ella se detuvo, levantó la mirada del cuaderno y observó a su padre con ojos que ardían no solo de lágrimas sino de 30 años de preguntas sin responder. ¿Es verdad?, preguntó, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba, más clara, cargada con décadas de dolor contenido que finalmente encontraba salida. Amancio cerró los ojos como si esa pregunta fuera una luz demasiado brillante para mirar directamente. Tu madre exageraba, murmuró él, pero las palabras sonaban huecas incluso para él, una defensa tan débil que se desmoronaba antes de terminar de pronunciarse. Julia sintió algo estallar dentro de ella, toda la rabia que había guardado durante años, toda la confusión de crecer sintiendo que había algo fundamentalmente mal en ella. Toda la vergüenza de existir en una casa donde su presencia parecía ser tolerada en lugar de celebrada. Golpeó la mesa con la mano abierta, y el sonido resonó por toda la casa como un trueno. No digas eso, gritó,
y su voz se quebraba, pero no de debilidad sino de fuerza, de verdad finalmente dicha. Ella nunca me mintió. ¿Me vas a seguir tratando como si fuera un error? Las palabras salían como proyectiles, cada una cargada con años de necesitar decirlas, años de tragarse el dolor y pretender que todo estaba bien cuando nada, absolutamente nada, había estado bien. Javier se aproximó con cautela, moviéndose como quien se acerca a un animal herido que podría atacar en cualquier momento. Parecía dividido entre la culpa que claramente estaba sintiendo y el deber de mediar, ese papel que siempre había jugado de hijo perfecto que mantenía la paz familiar. Julia, dijo con voz suave, mamá estaba muy triste. Hizo una pausa buscando las palabras correctas, yo leí todo. Ella sufrió por no haberte defendido mejor. Su confesión flotaba en el aire, y Julia lo miró con un rencor antiguo que había estado acumulando desde que eran niños. Desde todas las veces que él recibió aplausos por logros que ella también alcanzaba pero que pasaban desapercibidos. Desde todas las navidades donde sus regalos eran más grandes y pensados mientras los de ella parecían comprados de último momento. Claro, dijo Julia con una risa amarga que no tenía nada de alegría. Porque tú siempre fuiste la prioridad, ¿no? El hijo perfecto. El inteligente. El que papá presumía con los vecinos y los compadres. Yo siempre fui la sombra, la que tenía que quedarse callada mientras tú brillabas, la que no podía llorar porque entonces era dramática, la que no podía celebrar sus logros porque entonces era presumida. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hermana, porque en sus ojos veía reflejada una verdad que había ignorado por conveniencia durante toda su vida. Julia volvió al cuaderno con manos que ahora temblaban de rabia además de dolor. Pasó varias páginas rápidamente, sus ojos escaneando las palabras de su madre, buscando más verdades, más confirmaciones de lo que siempre había sospechado pero nunca había podido probar. Julia, tú eras mi sueño. Tú eras mi luz. Pero él, y aquí la letra se volvía más temblorosa como si escribir estas palabras le costara un esfuerzo físico, él me obligó a esconder ese amor. Me decía que no te mostrara cariño para que no te malacostumbraras. Que las niñas que reciben demasiado afecto se vuelven dependientes y débiles. Julia sintió todo su cuerpo congelarse, como si hubiera sido sumergida en agua helada. Los recuerdos que había tratado de enterrar durante años comenzaron a surgir con claridad dolorosa, su madre apartándose cuando Julia intentaba abrazarla frente a su padre. Los besos dados en secreto cuando Amancio no estaba, las miradas de amor dadas desde lejos pero nunca cerca, nunca donde él pudiera verlas. Levantó la vista del cuaderno y miró directamente a los ojos de su padre, y en su voz había algo peligroso cuando preguntó, ¿es cierto que le dijiste eso cuando yo tenía 6 años? ¿Que no me acostumbrara a ser abrazada? ¿Qué le dijiste que me endureciera porque el mundo no iba a darme cariño gratis? Amancio, pálido como si toda la sangre se le hubiera drenado del rostro, susurró una sola palabra que cayó como una sentencia, sí. Esa simple afirmación, esa confesión de una sola sílaba, validaba décadas de dolor, confirmaba lo que Julia siempre había sentido pero que todos le habían dicho que estaba imaginando. Javier cerró los ojos con fuerza, y Julia pudo ver rabia en su expresión, no dirigida a ella sino finalmente, por primera vez, dirigida a su padre. Julia pasó más páginas del cuaderno, sus ojos devorando las palabras de su madre como si fueran agua en el desierto. Siempre pensé que un día él cambiaría, escribía su madre con letra cada vez más irregular. Que vería lo especial que eras, lo fuerte, lo inteligente. Pero nunca lo hizo. Y tú creciste creyendo que no merecías nada, que tenías que ganarte cada migaja de afecto, que tu existencia era una carga. Eso me destruyó más que cualquier enfermedad. Saber que te fallé, que no tuve el valor de protegerte como debí, que elegí mi miedo a quedarme sola por encima de tu bienestar. Julia sintió las palabras de su madre atravesándola, cada línea una confirmación de su experiencia, cada confesión una validación de su dolor. Y entonces gritó, un grito que venía desde lo más profundo de su ser, desde ese lugar donde guardaba todo el dolor de 30 años, me destruyó a mí. El eco de su voz rebotó por toda la casa, haciendo temblar los vidrios de las ventanas, sacudiendo el polvo acumulado en los rincones, rompiendo el silencio que durante décadas había sofocado la verdad.
La casa entera pareció contener la respiración después de ese grito. Javier se movió hacia Julia y colocó su mano en el hombro de ella con un gesto que buscaba consuelo o tal vez redención. Lo siento, Julia, dijo con voz quebrada. Debería haberme dado cuenta. Hizo una pausa larga, nunca lo vi porque él siempre me ponía como ejemplo para disminuirte. Cuando tú sacabas 9, él decía que yo sacaba 10. Cuando tú lograbas algo, él ya estaba hablando de lo próximo que yo iba a lograr. Te usó como mi sombra para hacerme brillar más, y yo, cobarde como fui, disfruté la luz sin preguntarme de dónde venía. Julia respiró hondo, sus ojos mojados de lágrimas que finalmente podía dejar caer sin vergüenza porque ahora sabía que no eran lágrimas de debilidad sino de verdad finalmente reconocida. Miró a su hermano con una mezcla de dolor y algo que podría ser el comienzo de entendimiento. Yo crecí creyendo que no valía nada, dijo con voz temblorosa pero clara. Que mi existencia era un problema que todos tenían que soportar. Que tenía que ser silenciosa, invisible, para no molestar. Que si pedía atención era egoísta, que si lloraba era débil, que si me enojaba era histérica. ¿Tienen idea de lo que eso le hace a una niña? De cómo se forma cuando cada día recibe el mensaje de que sobra. El silencio que siguió era diferente de los anteriores, era un silencio pesado y denso, lleno del peso de décadas de daño reconocido. Amancio finalmente levantó el rostro, y Julia vio algo que nunca había visto antes en los ojos de su padre, lágrimas. Corrían por las mejillas arrugadas del hombre viejo, surcando caminos en su piel como ríos secos que finalmente encontraban agua. Fui un cobarde, dijo Amancio con voz rota, cada palabra saliendo con dificultad como si tuviera que arrancarlas de su garganta. No sabía ser padre. Solo repetía lo que me hicieron a mí. Mi padre me trató igual, me comparó constantemente con mis hermanos, me hizo sentir que nunca era suficiente. Y en lugar de romper ese ciclo, lo perpetué. Pero peor, porque al menos mi padre me trataba igual de mal a todos. Y aquí su voz se quebró completamente, yo elegí a quién amar y a quién rechazar. Elegí hacer de Javier mi heredero y de ti mi carga. Y no tienes idea de cuánto me odio por eso. Pero tú no mereces cargar con mi odio hacia mí mismo, nunca lo mereciste. Julia sostuvo el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo o tal vez un ancla, algo sólido en medio de un mar de emociones que amenazaba con ahogarla. No, dijo con voz firme. No merezco cargar con eso. Ni por un segundo más. Miró a Javier con intensidad, con todos esos años de sentirse menos acumulados en esa mirada. Y tú, dijo, nunca cuestionaste por qué me alejaba de la familia. ¿Por qué desaparecía en Navidad? ¿Por qué inventaba excusas para no venir a las comidas dominicales? ¿Por qué cada vez que pisaba esta casa me veía más pequeña, más encogida? ¿Nunca te preguntaste por qué tu hermana prefería estar sola que con su familia? Javier respiró profundo, sus hombros cayendo bajo el peso de la culpa que finalmente estaba asumiendo. Porque, admitió con voz apenas audible, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Era más fácil disfrutar de ser el favorito que cuestionar por qué había un favorito en primer lugar. Era más cómodo recibir todo el amor y la atención que preguntarme por qué mi hermana no recibía lo mismo. Y me avergüenza admitir que cuando te ibas, yo me sentía aliviado porque significaba que no había conflicto, que podíamos seguir con la ilusión de ser una familia feliz. Julia rió, pero era una risa sin alegría, una risa que sonaba más como un sollozo. Exacto, dijo. Todos fingieron. Mamá fingió que no pasaba nada para mantener la paz. Papá fingió que era normal tener un hijo dorado y una hija de segunda. Tú fingiste que no veías nada. Y yo fui la única que no pudo fingir porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Ella cerró el cuaderno con un movimiento definitivo, el sonido de las páginas juntándose resonando en el silencio. Vine aquí por respuestas, dijo Julia mirando a ambos hombres. No por perdón. No vine a hacer las paces ni a tener un momento de Hallmark donde todos nos abrazamos y pretendemos que 30 años de daño se borran con lágrimas y disculpas. Vine porque necesitaba saber si lo que sentí toda mi vida era real o si, como me dijeron tantas veces, solo estaba siendo sensible, dramática, exagerando. Y ahora sé, sostuvo el cuaderno en alto,
que todo fue real. Cada momento donde me sentí rechazada, fue real. Cada vez que sentí que no importaba, fue porque no importaba para ti. Miró directamente a su padre cuando dijo esto último, necesitando que él escuchara, que realmente escuchara. Amancio lloraba ahora abiertamente, sin intentar esconderlo, sus manos temblando sobre la mesa. Julia, hija, su voz era un ruego desesperado, deja que lo intentemos de nuevo. Déjame intentar ser el padre que debí ser desde el principio. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero tal vez pueda hacer algo diferente ahora. Julia dio un paso atrás, alejándose de la mesa, de los dos hombres, de esas paredes amarillas que habían sido testigo de tanto sufrimiento suyo. No soy más una niña implorando por amor, dijo con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Ya no soy esa niña de 6 años que se preguntaba por qué papá no la abrazaba, o la de 10 que estudiaba hasta quedarse dormida tratando de ser lo suficientemente buena. O la adolescente que se cortaba el pelo y se hacía pequeña esperando finalmente ser vista. Ahora soy una adulta. Una adulta que finalmente, después de 30 años, sabe que el problema nunca fui yo. El problema fuiste tú y tu incapacidad de amar algo que no alimentara tu ego. Mamá tuvo su parte de culpa por permitirlo, por elegir su comodidad sobre mi bienestar. Y Javier tuvo la suya por cerrar los ojos y disfrutar de privilegios construidos sobre mi dolor. Se inclinó y recogió el cuaderno de la mesa con movimientos deliberados, este objeto que contenía las confesiones póstumas de su madre, esta evidencia de que no había estado loca, que no había sido demasiado sensible, que su dolor había sido justificado y real. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de esa casa que olía a papel viejo y café recalentado, memorizando ese olor por última vez porque sabía que este era un punto de quiebre. Que algo fundamental estaba cambiando. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, cada uno marcando su determinación, su decisión. Pero antes de salir, se detuvo en el umbral sin voltear completamente, su perfil recortado contra la luz dorada de la tarde que entraba por la ventana. Y si quieren recuperarme, dijo con voz que no admitía negociación, tendrán que empezar por decir la verdad. Toda la verdad. No la versión editada donde todos son víctimas de las circunstancias. La verdad real, donde papá admite que eligió rechazarme, donde mamá admite que eligió su matrimonio sobre mi bienestar, donde Javier admite que disfrutó ser el favorito y nunca hizo nada para cambiar la dinámica. Solo entonces, tal vez, podremos tener una conversación de verdad. Y salió, dejando atrás una casa llena de muros amarillos que nunca la habían protegido, que habían sido testigos silenciosos de su sufrimiento durante décadas, pero que ahora, por primera vez en 30 años, habían escuchado la verdad completa salir de su boca sin disculpas, sin suavizar los bordes, sin fingir que el dolor era menos de lo que había sido. El sonido de sus pasos alejándose resonaba en el silencio que Julia dejó atrás, un silencio diferente al que había encontrado al llegar. Este silencio estaba cargado con el peso de verdades dichas, de secretos expuestos, de una dinámica familiar finalmente nombrada y reconocida. Amancio se había derrumbado en su silla, su cuerpo encogido como si las palabras de Julia lo hubieran golpeado físicamente, como si cada verdad que ella había dicho hubiera sido un puñetazo que lo dejó sin aliento. Javier se quedó de pie junto a la mesa, sus manos apretadas en puños a los costados, mirando la puerta por donde su hermana acababa de salir, probablemente preguntándose si la volvería a ver. Si había alguna forma de reparar lo que ahora entendía estaba profundamente roto. El cuaderno de su madre había desaparecido con Julia, llevándose consigo las confesiones escritas a mano, las disculpas póstumas, las explicaciones que llegaban demasiado tarde. Pero las palabras ya habían hecho su trabajo, habían plantado bombas en los cimientos de las mentiras familiares, y ahora todo se estaba derrumbando, revelando la estructura podrida que siempre había estado ahí debajo. Julia condujo de regreso a su departamento en la ciudad con las manos apretadas al volante, su visión ocasionalmente nublándose con lágrimas que finalmente podía dejar salir en privado. No eran lágrimas de tristeza exactamente, o al menos no solo de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de validación, de rabia justificada finalmente expresada, de dolor reconocido después de décadas de ser negado.
El cuaderno de su madre estaba en el asiento del pasajero, su presencia física un recordatorio constante de que no había imaginado nada, de que su experiencia había sido real. Pensó en todas las veces que había dudado de sí misma, todas las veces que había pensado que tal vez era ella la que estaba equivocada, que tal vez era demasiado sensible, demasiado dramática. Que tal vez debería simplemente superar sus sentimientos y aceptar el amor que le daban en lugar de quejarse del que no recibía. Y ahora tenía prueba en blanco y negro de que no, que sus instintos habían sido correctos, que el trato diferencial no había sido imaginado, que el rechazo de su padre había sido real y deliberado. Cuando llegó a su departamento, Julia dejó caer sus llaves sobre la mesa de entrada y se dejó caer en el sofá con el cuaderno todavía apretado contra su pecho. Su departamento era su santuario, el espacio que había creado para sí misma lejos de esa casa de paredes amarillas, lleno de sus propias elecciones, sus propios colores, sus propios recuerdos que no estaban contaminados por el rechazo familiar. Aquí las paredes eran blancas y limpias, decoradas con fotos de sus amigos, de sus viajes, de la vida que había construido por su propia cuenta a pesar de todo. Abrió el cuaderno de nuevo y comenzó a leer desde el principio, esta vez más despacio, absorbiendo cada palabra que su madre había escrito. Era un diario de tipos, entradas fechadas a lo largo de varios años, todas entradas en Julia, en el dolor de ver a su hija sufrir y no hacer lo suficiente para detenerlo. Mi niña hermosa cumple hoy 7 años, escribía su madre en una entrada. Le preparé su pastel favorito de chocolate, pero Amancio se negó a cantarle las mañanitas. Dijo que ya era muy grande para esas cursilerías. Vi cómo se le apagaba la luz en los ojos cuando él se levantó de la mesa sin siquiera probar el pastel. ¿Por qué no tengo el valor de defenderla? ¿Por qué sigo eligiendo la paz sobre mi hija? Las entradas continuaban, año tras año, documentando momento tras momento de rechazo, de comparaciones crueles con Javier, de amor dado en secreto porque Amancio lo prohibía abiertamente. Julia leyó sobre la vez que había ganado un concurso de escritura en la escuela y su madre había querido colgar el reconocimiento en la sala, pero Amancio dijo que no quería que Julia se volviera presumida. Leyó sobre las noches donde su madre la encontraba llorando y la consolaba en secreto, prometiéndole que las cosas mejorarían, sabiendo que era una mentira pero sin el valor de hacer que fuera verdad. Leyó sobre los momentos donde su madre había cuestionado a Amancio, había intentado defenderla, pero siempre terminaba cediendo cuando él amenazaba con irse, cuando él decía que si no le gustaba cómo manejaba su familia, ella podía ser la que se fuera. Cada página era una puñalada, no porque revelara algo nuevo sobre su padre, Julia ya sabía que él había sido cruel, sino porque revelaba la profundidad de la complicidad de su madre. La conciencia con la que había permitido que el abuso continuara. Había una entrada particularmente dolorosa escrita cuando Julia tenía 14 años. Hoy Julia me preguntó por qué su papá la odiaba, escribía su madre con letra temblorosa. Le dije que no la odiaba, que solo era difícil para expresar sus emociones. Mentí a mi propia hija mientras miraba sus ojos llenos de lágrimas. La verdad es que sí, Amancio la rechaza activamente. La verdad es que yo lo permito porque tengo miedo de quedarme sola, de no tener cómo mantenerme, de enfrentar el juicio social de ser una madre divorciada. Soy una cobarde que está sacrificando a mi hija en el altar de mi propia comodidad. Algún día ella me odiará por esto, y tendrá razón. Julia cerró los ojos con fuerza, sintiendo una mezcla compleja de emociones hacia su madre fallecida. Por un lado, rabia de que hubiera sabido exactamente lo que estaba pasando y no hubiera hecho lo suficiente para detenerlo. Por otro lado, una especie de compasión triste por esta mujer que había estado atrapada entre su amor por su hija y su miedo a la soledad. Que había elegido el miedo pero que al menos había tenido la conciencia de saber que estaba equivocada. Siguió leyendo hasta que llegó a las últimas entradas, escritas cuando su madre ya estaba enferma, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Mi Julia ya no viene a visitarnos, escribía su madre con letra cada vez más irregular. Han pasado 2 años desde que la vi. Amancio dice que es porque es malagradecida, que después de todo lo que hicimos por ella así nos paga. Pero yo sé la verdad. Se alejó porque finalmente tuvo el valor que yo nunca tuve, el valor de irse de un lugar que le hacía daño.
Estoy muriendo y probablemente no la veré de nuevo, y eso es lo que merezco. Pero quiero que ella sepa la verdad. Quiero que sepa que no fue su culpa, que el amor que no recibió no fue porque no lo mereciera sino porque su padre era incapaz de darlo y yo era demasiado cobarde para compensar. Quiero que lea esto y sepa que fue amada, aunque ese amor viniera escondido, tímido, incompleto. Y quiero que sepa que si pudiera volver atrás, si pudiera tener otra oportunidad, elegiría diferente. La elegiría a ella sobre mi comodidad, sobre mi miedo. Pero no puedo volver atrás, solo puedo escribir esto y esperar que algún día llegue a sus manos y le dé algo de paz, alguna respuesta a las preguntas que sé que la han perseguido toda su vida. La última página del cuaderno contenía una carta dirigida directamente a Julia, escrita con letra casi ilegible, claramente escrita en los últimos días de vida de su madre. Julia, mi niña hermosa, mi luz que no supe proteger. Si estás leyendo esto, significa que Eduardo y Javier cumplieron mi última petición de darte este cuaderno. Sé que las palabras aquí no borran el daño, sé que saber que fui consciente de tu sufrimiento probablemente hace que todo duela más porque significa que pude haber intervenido y no lo hice. No tengo excusas, solo explicaciones, y sé que no es suficiente. Crecí en una generación donde las mujeres dependían de sus maridos, donde divorciarse significaba ser señalada, marginada. Tuve miedo, tanto miedo de quedarme sola que sacrifiqué tu bienestar. Elegí mal. Elegí a un hombre que no supo ser padre sobre una hija que merecía todo el amor del mundo. Y ahora que estoy muriendo, lo único que puedo ofrecerte son estas palabras: no fuiste tú. Nunca fuiste tú. Eras perfecta, eres perfecta. El fallo fue nuestro, de tu padre por su crueldad y mío por mi cobardía. Por favor, no cargues más con nuestros errores. Vive libre, vive completa, sé feliz de formas que yo nunca pude ser. Te amo y lo siento, mi niña. Te amo y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Julia cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho, sollozando ahora sin restricción, dejando salir décadas de dolor que finalmente tenía contexto, explicación. No justificación, nunca justificación, pero al menos entendimiento. Su madre había sido débil y cobarde y había priorizado su propia comodidad sobre el bienestar de su hija, pero al menos había sido consciente de ello, al menos había cargado con culpa. Al menos al final había intentado dar a Julia las respuestas que necesitaba. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo. Era más de lo que su padre había dado voluntariamente, más de lo que Javier había reconocido hasta que fue forzado a confrontarlo. Julia lloró por la niña que había sido, por todos los momentos donde se había sentido no deseada, por todos los días que había trabajado tan duro tratando de ganar un amor que nunca llegaría sin importar lo que hiciera. Lloró por su madre, esta mujer complicada que había amado pero no lo suficiente, que había visto pero no había actuado. Y lloró por sí misma ahora, por la mujer que se había convertido a pesar de todo, que había tenido que aprender a valorarse a sí misma porque nadie más lo había hecho. Los días que siguieron fueron extraños y difíciles. Julia llamó a su trabajo y pidió unos días personales, necesitaba tiempo para procesar todo sin la distracción de reuniones y deadlines. Releyó el cuaderno varias veces, cada lectura revelando nuevas capas de significado, nueva comprensión de su infancia. Llamó a su terapeuta, alguien con quien había estado trabajando durante años precisamente sobre estos temas de rechazo parental y autoestima, y tuvo una sesión larga donde procesó las revelaciones. Su terapeuta le ayudó a ver que tener esta confirmación, por dolorosa que fuera, era en realidad un regalo porque le quitaba la responsabilidad que había cargado durante años. Ya no podía culparse a sí misma, ya no podía preguntarse qué había hecho mal, porque ahora sabía con certeza absoluta que no había hecho nada mal, que el problema había sido siempre de sus padres, nunca de ella. Esa validación, dijo su terapeuta, es poderosa. Ahora puedes comenzar a sanar de verdad porque ya no estás sanando de algo que tal vez imaginaste, estás sanando de algo que fue real y reconocido. Julia también recibió llamadas y mensajes de Javier, docenas de ellos. Al principio no los contestaba, necesitaba espacio, necesitaba procesar sin la presión de tener que gestionar también las emociones de él.
pero eventualmente escuchó uno de sus mensajes de voz, y la voz de su hermano sonaba rota de una forma que nunca había escuchado antes. Julia, decía Javier con voz ahogada, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Tienes razón, toda la razón. Disfruté ser el favorito y nunca cuestioné qué significaba eso para ti. Cerré los ojos porque era cómodo, porque la alternativa era confrontar a papá y arriesgar perder su aprobación. Fui egoísta y cobarde. Y lo siento tanto que no sé cómo empezar a repararlo. No te estoy llamando para pedirte perdón porque sé que no lo merezco, solo quiero que sepas que finalmente veo. Finalmente entiendo. Y si alguna vez quieres hablar, si alguna vez estás lista, yo estaré aquí. Dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer el trabajo de verdad, entender lo que te hice, lo que todos te hicimos. Julia escuchó el mensaje completo, y aunque todavía estaba enojada con Javier, aunque todavía dolía pensar en todos los años donde él había sido testigo silencioso de su sufrimiento, sintió algo ablandarse ligeramente. Al menos él estaba intentando, al menos estaba dispuesto a ver la verdad sin defensas, sin excusas. De Amancio no hubo comunicación directa. Eduardo, que era primo de Julia pero había crecido cerca de la familia, la llamó para contarle que su padre estaba devastado, que no había salido de su cuarto en días. Que Javier estaba preocupado de que pudiera hacer algo drástico. Y Julia sintió, sorprendentemente, muy poco al escuchar esto. No alegría, porque no era cruel, pero tampoco el pánico o la culpa que Eduardo claramente esperaba provocar en ella. Su padre estaba experimentando consecuencias de sus propias acciones por primera vez en su vida, y aunque eso era duro, no era responsabilidad de Julia arreglarlo. Ya no iba a correr a consolar a su abusador solo porque finalmente estaba experimentando algo del dolor que había causado. Dile que estoy bien, le dijo a Eduardo con voz calmada. Y dile que si está sinceramente arrepentido, puede comenzar a trabajar en sí mismo, a entender por qué hizo lo que hizo, a asegurarse de que si hay otros niños en su vida, nietos o sobrinos, nunca reciban el trato que él me dio. Pero no voy a ser yo quien lo salve de sus propios sentimientos. Eduardo se quedó en silencio por un momento antes de responder que entendía, que le daría el mensaje. Pasaron las semanas y Julia comenzó lentamente a sentirse diferente, más ligera de alguna forma. Había cargado durante 30 años con la creencia de que algo estaba fundamentalmente mal con ella, que era defectuosa de alguna manera que hacía que incluso su propio padre no pudiera amarla. Y ahora sabía que eso era mentira, que ella había estado bien todo el tiempo, que la falla había estado en él y en la incapacidad de su madre de protegerla. Esa comprensión cambiaba todo. Comenzó a notar patrones en su vida que venían directamente de su infancia, formas en que se había hecho pequeña para no molestar. Formas en que había aceptado menos de lo que merecía en relaciones porque estaba acostumbrada a migajas de afecto. Y comenzó activamente a cambiar esos patrones, a practicar ocupar más espacio, a pedir lo que necesitaba sin disculparse, a alejarse de personas y situaciones que no la valoraban. Era trabajo duro, deshacer 30 años de condicionamiento, pero por primera vez sentía que tenía una base sólida desde donde trabajar porque sabía que el problema nunca había sido ella. Un día, casi 2 meses después de aquella tarde en la Casa Amarilla, Julia recibió una carta por correo. Reconoció la letra de Javier en el sobre. La abrió con cautela, sin saber qué esperar. Julia, comenzaba la carta, no te estoy escribiendo para pedirte perdón porque sé que las palabras son vacías sin acciones que las respalden. Te escribo para decirte lo que he estado haciendo, lo que he descubierto sobre mí mismo en estos meses desde que te fuiste de la casa con la verdad colgando en el aire. He comenzado terapia, algo que debía hacer hace años. Estoy trabajando en entender por qué cerré los ojos durante tantos años, por qué me sentía tan cómodo en mi papel de hijo dorado que nunca cuestioné el costo de ese papel para ti. Mi terapeuta dice que hay algo llamado culpa del sobreviviente, pero aplicado a dinámicas familiares, donde los hijos favorecidos cargan inconscientemente con culpa que luego reprimen porque reconocerla requeriría acción. Eso fui yo. Sentía que algo estaba mal, pero era más fácil reprimir ese sentimiento que actuar en base a él. La carta de Javier continuaba por varias páginas, detallando el trabajo interno que estaba haciendo, las memorias que estaban surgiendo de momentos donde había visto a Julia ser rechazada y no había hecho nada.
Las veces que activamente había participado en su marginación porque incrementaba su propia posición. He confrontado a papá varias veces, escribía Javier. Al principio se ponía defensivo, decía las mismas excusas que todos hemos escuchado. Pero estoy persistiendo, no dejando que escape de la conversación. Y lentamente, muy lentamente, está comenzando a enfrentar lo que hizo. No sé si alguna vez llegará a un punto de verdadera comprensión o si es demasiado viejo, demasiado set en sus formas. Pero al menos ya no estoy siendo cómplice de su negación. Le he dicho claramente que lo que te hizo fue abuso, que la negligencia emocional es una forma de abuso, que la comparación constante y el rechazo activo dañaron profundamente. Y le he dicho que si quiere alguna posibilidad de relación contigo, tiene que hacer el trabajo real de cambiar, no solo disculparse cuando es conveniente. Julia terminó de leer la carta con emociones mezcladas. Estaba bien que Javier estuviera haciendo este trabajo, era necesario, pero no borraba los años de dolor. Aún así, era un comienzo, era más de lo que había esperado. Decidió responder a Javier después de pensarlo durante varios días. Le escribió una carta honesta explicándole que apreciaba su trabajo personal pero que todavía necesitaba espacio, que reconstruir su relación, si es que iban a reconstruirla, tomaría tiempo y esfuerzo consistente de su parte. Le dijo que no estaba lista para ver a su padre todavía, que tal vez nunca estaría lista y que necesitaba que Javier respetara eso sin presionar. Y le dijo que si verdaderamente quería reparar su relación con ella, tendría que estar dispuesto a escuchar todas las historias de dolor que ella necesitaba contar. Todos los momentos donde él había participado en su marginación, sin ponerse defensivo, sin justificarse, simplemente escuchando y reconociendo. Javier respondió a su carta rápidamente, agradeciendo sus palabras y prometiendo respetar sus límites, ofreciéndose a escuchar cuando ella estuviera lista, sin presiones, sin timelines. Julia tenía que admitir, una respuesta madura que mostraba que tal vez su hermano realmente estaba haciendo el trabajo de cambiar. Los meses continuaron pasando y Julia se encontró pensando menos en su familia y más en su propia vida, en quien quería ser, en qué quería construir. Había pasado tanto tiempo definida por su dolor familiar, por su rol de hija rechazada, que había olvidado que era más que eso. Comenzó a explorar partes de sí misma que había dejado dormidas, hobbies e intereses que había abandonado porque siempre había estado demasiado ocupada sobreviviendo emocionalmente. Tomó una clase de cerámica y descubrió que le encantaba trabajar con sus manos, crear algo hermoso de la nada. Se unió a un club de lectura y formó amistades profundas con mujeres que la valoraban por quien era, no por quien se suponía que debía ser. Comenzó a escribir, no solo diarios personales sino historias, explorando a través de ficción los temas de familia, pertenencia, rechazo. Y descubrió que tenía talento, que las palabras fluían de ella con facilidad cuando finalmente se permitía expresarse sin filtros. Un día, casi 6 meses después de aquella tarde reveladora, Julia estaba en su clase de cerámica trabajando en un jarrón cuando su teléfono sonó. Era Javier. Normalmente no contestaba llamadas mientras estaba en clase, pero algo le dijo que debía contestar esta. Javier, dijo cuando respondió. Su hermano respiró hondo del otro lado de la línea. Julia, dijo con voz temblorosa, es papá. Está en el hospital, tuvo un derrame cerebral. Los doctores dicen que probablemente no va a recuperarse completamente, que si sobrevive va a quedar con daño permanente. Hizo una pausa, no te llamo para presionarte a que vengas. Sé que tienes todo el derecho de decidir si quieres verlo o no. Solo pensé que deberías saber. Julia sintió una mezcla compleja de emociones pero sorprendentemente, la más fuerte no era tristeza sino una especie de neutralidad. Este hombre que había sido su padre en nombre pero no en acción estaba potencialmente muriendo, y ella sentía, más que nada, distancia. Gracias por decirme, le respondió a Javier con voz calmada. ¿Cómo estás tú? Esa pregunta pareció sorprender a Javier, que se quedó en silencio por un momento. Asustado, admitió finalmente. A pesar de todo, es mi papá. Y tengo miedo de perderlo antes de que realmente cambie, antes de que lleguemos a algo real. ¿Eso tiene sentido? Tiene todo el sentido, le dijo Julia con gentileza.
Y está bien que sientas eso, Javier. Tu relación con él fue diferente de la mía. Él fue tu padre de formas que nunca fue el mío. No tienes que sentirte culpable por amarlo a pesar de sus fallas. Escuchó a Javier llorar suavemente del otro lado de la línea. ¿Vas a venir?, preguntó su hermano finalmente. Julia pensó en la pregunta honestamente, buscando en su interior qué era lo que necesitaba, no lo que otros esperaban de ella. No sé, respondió con honestidad. Necesito pensarlo. Si decido ir, será por mí, para mi propio cierre, no por él. Y si decido no ir, también estará bien. Necesito que entiendas eso, que sea cual sea mi decisión, es la correcta para mí. Javier respiró profundo. Lo entiendo, dijo. Y lo respeto. Solo, si decides venir, me gustaría que supieras que estaré ahí, y que no estás sola. Julia sintió algo cálido en su pecho ante esas palabras. Gracias, Javier, dijo suavemente. Eso significa mucho. Colgaron después de que Javier le diera detalles del hospital y el cuarto donde estaba Amancio. Julia pasó el resto del día pensando en qué hacer, procesando cómo se sentía ante la posibilidad de que su padre muriera sin que hubieran resuelto nada. Llamó a su terapeuta y tuvo una sesión de emergencia donde exploraron sus opciones y sus sentimientos. La pregunta que tienes que hacerte, le dijo su terapeuta, no es qué deberías hacer o que otros esperan que hagas, sino que necesitas para tu propia paz. Si no vas y él muere, ¿vas a arrepentirte? Y si vas, ¿qué esperas obtener de esa visita? Julia pensó profundamente en estas preguntas. Si no iba y su padre moría, sentía que estaría bien con esa decisión. Ya había dicho lo que necesitaba decir aquella tarde en la Casa Amarilla, ya había expresado su verdad sin filtros. No le debía a su padre una despedida, no le debía perdón. Pero, se dio cuenta, tal vez se debía a sí misma el cierre de verlo una última vez, no para darle paz a él sino para confirmar para sí misma que ya no necesitaba su aprobación. Que podía estar en su presencia sin desmoronarse, que había sanado lo suficiente como para enfrentar a su abusador sin miedo. Decidió ir al hospital 2 días después, dándose tiempo para prepararse emocionalmente. Le pidió a una amiga cercana que la acompañara y esperara en la cafetería, alguien que pudiera ser su red de seguridad si las cosas se volvían demasiado difíciles. Cuando llegó al hospital, Javier la estaba esperando en el lobby, y la manera en que su rostro se iluminó al verla le dijo a Julia cuánto había necesitado su hermano que ella viniera. Se abrazaron, un abrazo incómodo todavía por todo lo que había entre ellos pero genuino en su intento. Está despierto, le dijo Javier mientras caminaban hacia el elevador. Pero no puede hablar muy bien, el derrame afectó su lado izquierdo y su habla. Puede entender todo, los doctores dicen que su mente está clara, pero formar palabras es difícil. Julia asintió, procesando esta información. Parte de ella sintió una ironía cruel en que su padre, que había usado palabras como armas durante toda su vida, ahora estuviera luchando para formar ninguna. Entraron al cuarto y Julia vio a Amancio en la cama de hospital, conectado a varias máquinas, su cuerpo viejo y frágil pareciendo aún más pequeño entre las sábanas blancas. Cuando sus ojos la vieron, se llenaron inmediatamente de lágrimas. Julia se acercó lentamente a la cama, consciente de cada paso, de cada respiración. «Hola papá», dijo con voz neutral, ni fría ni cálida. Amancio intentó hablar, sus labios moviéndose con esfuerzo, pero solo sonidos incoherentes salían. Frustrado, comenzó a llorar abiertamente, lágrimas rodando por sus mejillas mientras su mano derecha, la única que podía mover, alcanzaba hacia Julia. Ella no tomó su mano, manteniéndose fuera de alcance, y algo en ese gesto comunicó todo lo que necesitaba comunicar. «Vine», le dijo Julia con voz firme, «pero no para darte paz o perdón. Vine para decirte cara a cara, una última vez, que finalmente estoy bien. Que a pesar de ti, no por ti, me convertí en alguien de quien estoy orgullosa. Que tu rechazo no me definió aunque intentó hacerlo durante años. Y que no te necesito para ser completa». Amancio sollozaba ahora, su cuerpo sacudiéndose con el esfuerzo, intentando desesperadamente formar palabras que no llegaban. Javier se acercó y puso una mano en el hombro de su padre, un gesto de consuelo.
Pero Julia se mantuvo firme, sin ablandarse. Durante 30 años, continuó Julia, esperé que me dijeras que me amabas, que estabas orgulloso de mí, que yo importaba. Y ahora, irónico como es, probablemente quieres decirme todo eso pero ya no puedes. Y sabes qué, ya no lo necesito. Hice las paces con el hecho de que nunca seré tu prioridad, que nunca fui amada por ti de la forma que merecía. Y está bien porque encontré amor en otros lugares, construí una familia elegida que me ve y me valora. Aprendí a verme y valorarme a mí misma. Las palabras que ahora no puedes decir, son demasiado tarde de todos modos. Debiste decirlas cuando tenía 6 años y te preguntaba por qué no me abrazabas. Debiste decirlas cuando tenía 12 y traía a casa buenas calificaciones que ignorabas. Debiste decirlas cuando tenía 20 y me alejé porque ya no podía soportar sentirme invisible en mi propia familia. Ahora, solo son palabras que no cambian nada. Amancio hacía sonidos de angustia, claramente desesperado por comunicar algo, por ser escuchado, por expresar el arrepentimiento que Julia podía ver en sus ojos. Pero ella se mantuvo firme en su verdad. Javier se veía desgarrado, mirando entre su padre sufriente y su hermana implacable. Julia, dijo suavemente, creo que él realmente está arrepentido. Creo que si pudiera hablar, te diría todo lo que necesitas escuchar. Puedo verlo en sus ojos. Julia giró para mirar a su hermano con una intensidad que lo hizo dar un paso atrás. Tal vez sí está arrepentido, dijo Julia. Pero el arrepentimiento que viene solo cuando estás enfrentando la muerte, cuando ya no hay consecuencias reales que asumir, no vale mucho. Si hubiera estado verdaderamente arrepentido, habría hecho el trabajo de cambiar cuando todavía tenía tiempo, cuando todavía podía actuar en base a ese arrepentimiento. Esto, señaló a su padre en la cama, esto es culpa y miedo a morir con ese peso, no arrepentimiento verdadero. No voy a darle absolución solo porque ahora está vulnerable y ya no puede hacerme daño. Eso no es perdón, eso es solo hacerle sentir mejor a él. Se dio la vuelta para irse, pero en la puerta se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Si sobrevives esto, le dijo a Amancio, si recuperas la capacidad de hablar, usa tus palabras para algo bueno. Discúlpate con mamá en su tumba por hacerla cómplice de tu crueldad. Habla con Javier honestamente sobre el daño que causaste y cómo puede asegurarse de no repetir esos patrones. Y si hay otros niños en la familia, nietos o sobrinos, asegúrate de que sepan que son amados, todos ellos, sin favoritos, sin comparaciones. Esa sería una forma significativa de usar el tiempo que te quede. Pero a mí, ya no me debes nada porque ya no espero nada de ti. Y salió del cuarto sin mirar atrás, sintiendo algo profundamente liberador en haber dicho su verdad cara a cara con el hombre que la había dañado, sin suavizarla, sin hacer que se sintiera mejor. Simplemente diciéndola cruda y honesta. Javier la alcanzó en el pasillo, claramente afectado por lo que acababa de presenciar. Eso fue duro, dijo con voz temblorosa. Fue necesario, respondió Julia. Por años todos le suavizaron la verdad para proteger sus sentimientos. Alguien tenía que decirle la verdad completa, y si eso fue duro para él escuchar, imagina qué tan duro fue para mí vivirlo. Julia y Javier caminaron juntos hacia la cafetería donde la amiga de Julia esperaba. Los dos hermanos se sentaron en silencio por un momento, cada uno procesando lo que acababa de pasar. Finalmente Javier habló. Has cambiado, dijo, no como crítica sino como observación. Eras tan callada antes, tan pequeña, como si estuvieras tratando de no ocupar espacio. Y ahora, es como si hubieras encontrado tu voz y no fueras a callarte de nuevo. Julia asintió. Sí, dijo simplemente. Pasé 30 años haciéndome pequeña porque me enseñaron que mi existencia era problemática. Y estos últimos meses me he dado permiso de ser grande, de ocupar espacio, de decir verdades incómodas sin disculparme. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Javier la miró con algo que podría haber sido admiración. Ojalá pudiera hacer lo mismo, admitió. Siento que paso toda mi vida todavía tratando de ser el hijo perfecto, complaciendo a todos, manteniendo la paz. Tal vez nunca aprendí quién soy fuera de ese papel. Julia miró a su hermano con nueva comprensión.
Ambos fuimos dañados, solo de formas diferentes. Tú fuiste puesto en un pedestal que era imposible de mantener, yo fui echada a la sombra. Ninguno de los dos pudo ser simplemente humano. Hablaron durante horas en esa cafetería del hospital, tal vez la conversación más honesta que habían tenido en sus vidas. Javier compartió cómo la presión de ser el favorito le había causado su propia ansiedad y perfeccionismo, cómo nunca se permitía fallar porque tenía miedo de caer del pedestal y entonces no ser nada. Compartió que había terminado una relación importante hace años porque la mujer que amaba le había señalado su incapacidad de ser vulnerable, su necesidad de estar siempre en control, siempre perfecto. Y Julia compartió su propio viaje, los años de terapia, las relaciones fallidas porque aceptaba migajas de afecto pensando que era todo lo que merecía, la lenta reconstrucción de su autoestima. Ambos lloraron juntos por la infancia que no tuvieron, por los hermanos que podían haber sido si su padre no hubiera creado una dinámica de competencia y comparación. Y acordaron intentar construir una relación nueva, una basada en honestidad en lugar de roles familiares, en quienes eran realmente en lugar de quien se suponía que debían ser. Los días se convirtieron en semanas y Amancio sobrevivió al derrame pero quedó significativamente incapacitado, necesitando cuidado constante. Javier se encargó de organizar su cuidado, encontrando una enfermera de tiempo completo y adaptando la casa. Julia no visitó de nuevo, pero se mantuvo informada a través de Javier. Su padre había recuperado algo de habla, suficiente para formar oraciones simples, y según Javier había estado intentando disculparse, tratando de expresar arrepentimiento. Pero Julia no necesitaba escuchar esas disculpas. Ya había hecho las paces con su historia, ya había procesado su dolor, ya había encontrado su camino hacia adelante. Las disculpas de su padre ahora serían para aliviar su propia conciencia, no para sanar a Julia, y ella no estaba interesada en ser su confesora. Había perdonado en el sentido de que ya no cargaba rabia activa, ya no pensaba obsesivamente en el daño causado, pero eso no significaba que necesitara relación con él. Perdón sin reconciliación, explicó Julia a su terapeuta. Puedo soltar el peso sin necesidad de recoger la relación. La vida continuó y Julia siguió floreciendo de formas que nunca había imaginado posibles. Su escritura empezó a ganar reconocimiento, publicó algunas historias cortas en revistas literarias, comenzó a trabajar en una novela autobiográfica sobre crecer en una familia disfuncional. Encontró propósito en transformar su dolor en arte, en crear algo hermoso de algo feo. Su relación con Javier continuó mejorando lentamente, construyendo confianza a través de conversaciones honestas y acciones consistentes de su parte. Él comenzó a invitarla a cosas, comidas o cafés, siempre en territorio neutral, siempre respetando sus límites. Y Julia encontró que disfrutaba conocer a este hombre que era su hermano, no el hijo dorado de su padre sino una persona real con sus propias luchas y complejidades. No borraba el pasado, nunca borraría el pasado, pero estaban construyendo algo nuevo que existía independientemente de su familia de origen. Julia también comenzó a facilitar un grupo de apoyo para adultos que habían experimentado negligencia emocional o favoritismo en sus familias. Compartía su historia abiertamente, el cuaderno de su madre, la confrontación con su padre, el proceso de sanación. Y encontraba profunda satisfacción en crear espacio para otros que habían vivido experiencias similares, en validar su dolor, en recordarles que no estaban locos, que su experiencia había sido real. El grupo se convirtió rápidamente en una parte central de su vida, estas personas que entendían de una forma que aquellos que habían tenido familias funcionales nunca podrían. Juntos procesaban trauma, celebraban victorias pequeñas, se apoyaban en los días difíciles. Y Julia se dio cuenta de que había encontrado familia verdadera aquí, no familia de sangre pero familia de elección, personas que la veían y la valoraban completa. Un año después de aquella tarde en la Casa Amarilla, Julia recibió una llamada de Eduardo diciéndole que Amancio había muerto, su corazón finalmente había cedido durante la noche. Julia sintió tristeza pero no del tipo devastadora, era más bien la tristeza de oportunidades perdidas, de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Decidió asistir al funeral, no por su padre sino por Javier, para apoyar a su hermano en su pérdida. El servicio fue pequeño, familia cercana y algunos vecinos viejos.
Julia se mantuvo en la parte de atrás, observando mientras otros compartían memorias de Amancio, versiones sanitizadas que omitían sus fallas, que lo pintaban como mejor hombre de lo que había sido. Cuando llegó su turno de hablar, si es que quería, Julia declinó. No tenía nada que decir que otros quisieran escuchar, y no iba a mentir pretendiendo una relación que nunca existió. Después del servicio, cuando estaban bajando el ataúd, Javier se paró junto a ella y tomó su mano. «Gracias por venir», susurró. Julia apretó su mano. «Vine por ti», respondió. «Solo por ti». En la recepción después del funeral, mientras otros comían y compartían historias, Julia se escabulló al jardín trasero de la casa. Alguien había mantenido el jardín que su madre había amado tanto, las bugambillas todavía florecían en colores vibrantes, las rosas todavía perfumaban el aire. Se sentó en el viejo columpio que su madre había instalado cuando ella era niña, balanceándose gentilmente mientras procesaba el fin de esta era. Su padre había muerto sin que hubieran tenido la reconciliación que las películas dicen que todos necesitan, sin el momento de Hallmark donde todo se perdonaba y se resolvía. Y estaba bien. La vida real no era como las películas. A veces las personas morían con sus relaciones rotas, sin las conversaciones que debieron tener. A veces el cierre venía no de perdón mutuo sino de aceptación unilateral, de decidir que ya no ibas a cargar el peso de sus errores. Julia había encontrado su cierre meses atrás cuando salió de la casa amarilla con el cuaderno de su madre, cuando finalmente dijo su verdad sin filtros. La muerte de su padre no cambiaba nada de eso. Javier la encontró en el jardín un rato después. «¿Estás bien?», preguntó sentándose en el columpio junto a ella. Sorprendentemente, sí, respondió Julia honestamente. Estoy triste por lo que nunca fue, por el padre que pudo haber sido y nunca fue. Pero no estoy devastada como pensé que estaría. Hice las paces con todo esto hace meses. Esto, señaló hacia la casa donde el funeral continuaba, esto es solo el fin oficial de algo que terminó hace mucho tiempo. Javier asintió. Yo estoy destrozado, admitió. Pero no solo por su muerte. Estoy devastado por todo lo que nunca le dije, por todas las formas en que lo dejé salirse con la suya con su comportamiento. Estoy enojado con él por desperdiciar tanto tiempo, por ser tan terco en su daño que nunca pudo sanar. Y me siento culpable por sentir alivio mezclado con mi tristeza, alivio de que ya no tengo que esperar que cambie, que ya no tengo que mediar o defender o explicar. Julia miró a su hermano con compasión. Esos sentimientos son todos válidos, le dijo. Puedes sentir todas esas cosas a la vez. La muerte no hace que alguien se vuelva santo, no borra quién realmente fueron. Permanecieron sentados en el columpio hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas hermosos. Javier rompió el silencio después de un largo rato. ¿Crees que algún día podamos ser familia de verdad, tú y yo? No la familia disfuncional que fuimos sino algo nuevo, algo sano. Julia pensó en la pregunta honestamente. Creo que estamos construyendo eso ahora, respondió. Lentamente, con mucho trabajo, pero estamos llegando ahí. No puedo prometer que llegaremos a algo que se parezca a lo que otras familias tienen, pero podemos crear nuestra propia versión. Una basada en honestidad y respeto mutuo en lugar de roles y expectativas. Javier sonrió tristemente. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría conocer realmente a mi hermana, no la versión que papá me enseñó a ver sino la persona real. Y me gustaría que ella me conociera también, con todas mis fallas y mi trabajo en progreso. Julia devolvió la sonrisa. Entonces sigamos haciendo el trabajo, dijo. Sin prisa, sin presión, solo honestidad. Los meses después del funeral fueron de ajuste continuo. Julia siguió con su vida, su escritura, su grupo de apoyo, su círculo de amigos elegidos. Javier vendió la casa amarilla, incapaz de vivir ahí con todos los fantasmas, con todo el peso de la historia familiar impregnado en esas paredes. Con parte del dinero de la venta, le ofreció a Julia la mitad, diciendo que era tanto suya como de él. Julia inicialmente declinó, no queriendo nada que viniera de su padre, pero Javier insistió. No es de él, explicó. Es de la casa, del espacio donde ambos crecimos.
Y si lo vas a rechazar por orgullo, estás dejando que él siga teniendo poder sobre ti incluso muerto. El argumento resonó con Julia y finalmente aceptó el dinero, usándolo para financiar la publicación de su novela, para crear algo hermoso de algo que había sido fuente de tanto dolor. El libro, cuando salió, era honesto y crudo, no suavizaba los bordes de su experiencia familiar. Y resonó con miles de personas que habían vivido dinámicas similares, que se veían reflejados en sus páginas. Julia recibió cartas y emails de lectores compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por poner en palabras lo que ellos habían sentido pero no habían podido articular. Muchos le preguntaban cómo había llegado al perdón, asumiendo que el libro terminaba con reconciliación. Y ella respondía honestamente que no había habido reconciliación en el sentido tradicional, que había encontrado paz no a través de perdonar a su padre sino a través de perdonarse a sí misma, de soltar la creencia de que había sido responsable por ganar el amor que se le negó. Ese era el verdadero perdón, explicaba, no el tipo que absuelve al abusador sino el tipo que libera al abusado de seguir cargando culpa que nunca fue suya. Las respuestas a esto eran abrumadoramente positivas, personas sintiendo que finalmente tenían permiso de no perdonar, de establecer límites, de protegerse incluso de familia. Julia también se reconectó con primos y tíos que habían estado presentes durante su infancia, preguntándoles qué habían visto, qué habían pensado. Muchos admitieron que habían notado el trato diferencial, que se habían sentido incómodos pero no habían sabido cómo intervenir, o habían asumido que no era su lugar. Una tía en particular, la hermana menor de su madre, buscó a Julia para disculparse. Vi cómo te trataba tu padre, confesó la tía con lágrimas. Y vi cómo tu madre no hacía suficiente para protegerte. Debí haber dicho algo, debí haber intervenido. Pero pensé que era asunto de tu familia nuclear, que no era mi lugar. Lo siento tanto. Julia abrazó a su tía, agradeciéndole por la disculpa pero también explicándole que no era su responsabilidad arreglar la dinámica familiar. El único responsable de su maltrato había sido su padre y secundariamente su madre por permitirlo. Nadie más cargaba esa culpa. Pero apreciaba que su tía la viera ahora, que validara su experiencia. Años pasaron y Julia continuó sanando, capa por capa, descubriendo quién era más allá de su trauma. Se enamoró de alguien que la trataba con el respeto y cariño que siempre había merecido, alguien que no entendía cómo su familia había podido no ver lo especial que era. Se casaron en una ceremonia pequeña donde su familia elegida llenaba las sillas, donde Javier estuvo presente pero no tuvo rol especial porque todavía estaban construyendo, todavía estaban aprendiendo a ser hermanos. No hubo espacio vacío para su padre porque nunca había sido realmente presente, no había ausencia porque nunca había habido verdadera presencia. Era una celebración de su futuro, no un duelo por su pasado. Y cuando eventualmente tuvo hijos propios, Julia se prometió a sí misma que serían criados sabiendo que eran amados incondicionalmente, todos ellos por igual, que nunca habría favoritos. Que nunca sentirían que tenían que ganar afecto. Rompería el ciclo, como debió ser roto generaciones atrás. Mirando hacia atrás años después, Julia podía ver su vida completa, las piezas finalmente formando un cuadro coherente. La niña rechazada que había sido, la adolescente confundida, la joven adulta que huyó, la mujer que finalmente confrontó la verdad, y ahora la persona completa que había surgido de todo eso. No había sido un viaje fácil, había habido momentos de duda, de dolor, de retrocesos. Pero había valido la pena cada lágrima, cada conversación difícil, cada límite establecido. Porque ahora vivía libre del peso de buscar aprobación de personas que nunca podrían darla, libre de la creencia de que algo estaba mal con ella, libre de comparaciones y expectativas que nunca fueron justas. Vivía, simplemente, como ella misma, completa y sin disculpas. Y eso era el verdadero final feliz, no uno donde todo se resolvía perfectamente sino uno donde ella elegía su propia felicidad independientemente de quien la aprobaba o no. El cuaderno de su madre todavía lo guardaba, en un lugar especial en su librero. Lo sacaba ocasionalmente para releerlo, encontrando nuevas capas cada vez. Ya no le dolía como al principio, ahora era más bien un artefacto histórico, evidencia de una batalla ganada, prueba de que había sobrevivido. Había considerado quemarlo en algún ritual de cierre, pero decidió mantenerlo.
No para aferrarse al dolor sino como recordatorio de cuánto había crecido, de la distancia que había recorrido desde aquella tarde en la casa amarilla cuando el mundo que conocía se había desmoronado, revelando la verdad que siempre había sabido pero nunca había podido probar. El cuaderno era su validación, su prueba, su arma en batallas internas cuando la duda trataba de colarse. Y era también, de forma extraña, un regalo de su madre, el único regalo real que le había dado, la verdad. No cuando podía hacer una diferencia en vida de Julia, pero aún así la verdad. Y eso era algo. Si esta historia te resonó, si viste algo de tu propia familia en la de Julia, quiero que sepas que no estás solo. Hay miles de nosotros que crecimos sintiéndonos como segundas opciones en nuestras propias familias, que trabajamos toda la infancia tratando de ganar un amor que nunca llegó sin importar lo que hiciéramos. Y quiero que sepas que no fue tu culpa. El problema nunca fuiste tú. Suscríbete a Historias para distraerte si quieres más historias como esta, historias sobre familias complicadas, sanación difícil, verdades incómodas. Compartimos una historia nueva cada día, historias que nos recuerdan que el dolor familiar es real, que el trauma es válido, que la sanación es posible incluso cuando parece imposible. Dale like si la historia de Julia te conmovió, compártela con alguien que necesite saber que está bien establecer límites, está bien alejarse de familia tóxica, está bien no perdonar si el perdón no sirve tu sanación. Nos vemos mañana con una historia nueva. Hasta entonces, recuerda que mereces amor incondicional, y si no lo recibiste de tu familia de origen, puedes crearlo con tu familia elegida.